Cordial saludo. A continuación vamos a realizar un ejercicio donde vamos a calcular las medidas de tendencia central para los siguientes datos. Estos cálculos los vamos a realizar de diferentes formas. Una va a ser aplicando la fórmula que nos presenta cada una de estas medidas. La otra va a ser haciendo uso de las fórmulas de las funciones que tiene Excel y la otra va a ser por una opción que se llama datos y análisis de datos. Bueno, antes de iniciar con esto, debemos tener claridad en qué información nos está suministrando la media, la moda y la mediana. La primera de ellos, la media, la utilizamos para describir la muestra o la población con un solo valor que representa el centro de los datos. La moda es el valor que mayor frecuencia tiene, el valor que más aparece. Es importante que no cometan el error de interpretar la moda como el valor más alto. No, lo que la moda nos está diciendo es el dato que mayor frecuencia está presentando en los datos que estamos analizando. Y la mediana es el punto medio de los datos, la mitad de los datos. ¿Qué interpretación podríamos darle a la mediana? La mediana nos está diciendo, supongamos que es el punto medio, que a partir de la mediana hacia arriba, el 50% de los datos son mayores o iguales al valor que nos dé la mediana. Y el 50% de los datos restantes hacia abajo son iguales o menores al valor que ésta nos esté dando. En la tabla que les muestro a continuación tenemos las medidas de tendencia central, los símbolos que más se suelen utilizar y como siempre es importante cuando estamos realizando diferentes operaciones, nunca omitir las unidades de lo que estamos trabajando. Muy importante no presentar la información adimensional. Moda, mediana y media no son adimensionales. Ellas tienen sus medidas y esto lo establece la variable que se esté trabajando. He escuchado a muchas personas que dicen lo siguiente: las medidas de tendencia central solo se pueden aplicar a las variables cuantitativas. Eso es correcto, pero hay una pequeña excepción que es la moda. Recuerden lo que es la moda, el dato que mayor frecuencia tiene, que más aparece, que más ocurre. Analicemos el caso de una variable cualitativa. ¿Será que si estamos trabajando con colores y cierto color, supongamos el azul, se tiene una frecuencia alta, esto no sería la moda? ¿A qué voy yo? A que la única medida de tendencia central que podríamos calcular en la parte cualitativa sería la moda. Media y mediana no se deben calcular, no se pueden calcular en las variables de tipo cualitativo, que son las que tienen que ver con un atributo o con una cualidad. En la media hay dos símbolos que se suelen manejar. Está la media poblacional y está la media muestral o más conocida como promedio. Lo único que nos va a cambiar acá es su símbolo. Por un lado tenemos en el lado poblacional a mu como parámetro y en el otro tenemos a x bar. Vamos a empezar analizando la fórmula. Para este caso vamos a tomar que estos datos que tenemos aquí son de una muestra, no de una población, y vamos a realizar su cálculo. X barra nos está diciendo que su fórmula se compone de lo siguiente. Nos dice que esta X barra es igual a ¿qué? A la suma de cada uno de los datos que yo tengo. Entonces voy a calcular el numerador. Sumo todos los datos que tengo. Importante que no digan un dato más otro dato, dos datos. No. Acá no hacemos ese conteo, sino que lo que estamos haciendo
es sumar cada uno de los datos. Si estuviéramos haciendo esto a mano o en un parcial donde no se nos permita usar la computadora, debemos ser muy cuidadosos de no repetir un dato en la suma. Si hacemos eso en la sumatoria, el resultado del promedio se puede ver afectado, sobre todo cuando hagamos la división, que va a tener en cuenta la cantidad de datos que incluimos en esa suma. Luego, supongamos que tenemos muchos datos y no podemos irnos contando uno por uno, podemos hacer uso de la siguiente fórmula de Excel, que se llama contar, y seleccionamos todos los datos que deseamos nos cuente. Nos dicen que tenemos 16 datos. Otra forma de hacerlo es seleccionando los datos y en el recuento nos está mostrando el valor que tiene la cantidad de datos, que serían 16, cuánto sería su suma e incluso ya nos está mostrando el promedio. Continuemos con el cálculo que tenemos acá. ¿Qué sigue en la fórmula? Ya hicimos la sumatoria, ya tenemos el valor de nuestra muestra que son 16 datos. Sigue hacer la división entre el numerador y el denominador. Como pueden observar, nos dice que el valor de la media muestral para la edad en años de nuestra muestra es de 30.5. Entonces podríamos colocar aquí 30,5 y nunca olvidarnos de las unidades. Importante, no se traen las unidades, porque ahí estaríamos en la siguiente pregunta. 30.5 ¿qué? Caballos, manzanas, niños, centímetros, metros, en fin, no sabríamos a qué hace referencia ese 30,5 y en especial si elimináramos o se perdiera esta información y solo nos quedara este cuadro de resumen de medidas de tendencia central, si no tenemos unidades no podríamos interpretarlo. Entonces para este caso son años. Otras formas de calcular la media muestral. Tenemos los siguientes casos. 1, como lo acabamos de hacer aplicando la fórmula. 2, podemos llamar una función que se llama promedio. Seleccionamos los datos. Si abro un paréntesis, debo siempre al finalizar la fórmula que esté realizando, cerrarlo. Vamos bien, nos dio 30.5, 30.5. Otra manera de hacerlo es ir a la opción de datos, análisis de datos, y aquí ir a estadísticas descriptivas. Damos clic en aceptar. En el rango de entrada podemos seleccionar incluso el encabezado de los datos que deseamos analizar, pero si tenemos en cuenta el encabezado, hay que decirle que hay un rótulo en la primera fila para que él interprete que los procedimientos que va a realizar es hacia abajo. Y luego yo le digo, presénteme ¿qué? El resumen de los estadísticos. Acá me da la opción de decir en una hoja nueva o en un rango de salida. Como no quiero que me cree una nueva hoja de cálculo, le voy a colocar que más o menos lo coloque en esta celda B21. Le doy a aceptar y como pueden ver nos aparece un resumen de diferentes estadísticas descriptivas. Una de ellas es 30,5. En otro video tutorial les voy a explicar por qué es importante tener claridad sobre la naturaleza de dónde provienen los datos. No es lo mismo que un dato provenga de una población o de una muestra. Bueno, ya hemos calculado esta media muestral, 30,5, verificado con diferentes métodos que hemos aplicado. Y ahora vamos a calcular la moda. Bueno, yo qué les puedo decir aquí con la moda. La moda
como saben, es el dato que mayor frecuencia tiene. Pero recuerden que tenemos moda, unimodal, bimodal o multimodal. Hay diferentes formas de realizar estos cálculos. Supongamos, vamos a aplicar primero la fórmula, vamos a llamarla la función moda, y como pueden observar nos dice moda 1, moda varios o moda normal. Calculemos la moda normal. Moda 1, se seleccionan los datos, cierro paréntesis, y nos dice que la moda son 34 años. Voy a crear aquí un ejemplo, lo tengamos de pronto 1, 1, 1, 1. Bueno, ya haciendo el conteo, al ser tan poquitos datos, vemos que el dato 1 y el dato 3 presentan la mayor frecuencia, porque cada uno de ellos aparece en 3 ocasiones. Miremos, si aplico la fórmula de moda 1 a todos los datos, él me va a mostrar solo una moda, me va a decir que la moda es 1, pero al observar los datos vemos que ahí hay más de una moda. ¿Qué se puede hacer en este caso? Seleccionamos diferentes celdas donde vamos a colocar la siguiente función. Moda, varios, seleccionamos todos los datos, toda la base de datos, cerramos paréntesis y antes de darle Enter vamos a sostener las siguientes teclas para generar una matriz. Vamos a tener la tecla Control, que en sus teclados aparece como CTRL. Encima de ella aparece la tecla Shift y le vamos a dar Enter. Como pueden observar, en este caso los datos eran bimodales. Teníamos moda 1, moda 2, que era el número 1 y el número 3. Y pues en esta nos salen unos errores pues porque nos está diciendo que solo habían 2 modas. Pero si en algún momento tenemos la duda y creemos que hay más de una moda, podemos realizar este ejercicio como en primera instancia. Y pues si solo nos dice que hay una moda, pues ya lo trabajaríamos normal. Listo, regresando a nuestro ejercicio, ya hemos calculado la moda, saben la interpretación que se le debe dar. No quiere decir que ese 34 años sea la edad más alta. No, es la edad que más frecuencia tiene. Y ahora vamos a calcular la mediana. La mediana tiene una característica especial. Si los datos son pares, se calcula de una manera que es sumando los dos valores que nos queden en el centro y eso lo dividimos entre 2. Pero si los datos son impares, el dato que queda en el medio, esa es la mediana. Pero ojo, antes de hacer esto, los datos se deben organizar de menor a mayor. Vamos a analizarlo, vamos a hacerlo como si estuviéramos haciéndolo a mano y vamos a ordenar estos datos de menor a mayor. Listo, quedan mis datos organizados. Con el cálculo de n que hicimos previamente, sabemos que los datos son pares. Descontemos. 1, 2, 3, 4. Pues voy a sombrear para ir dando la cuenta. 4 acá y 4 de acá. Luego 3 de acá con 3 de acá. Creo que me pasé. Voy a hacer nuevamente el conteo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá tengo 5, 6, 7. 7 hacia acá, 7 hacia acá.
¿Qué nos queda en el centro? Nos queda 34 y 34. Entonces, ¿yo qué hago? Digo que 34 más 34 es 68 y esto lo voy a dividir entre 2. En este caso nos va a dar el mismo 34, pero pues es el procedimiento que siempre se debe realizar para el cálculo de la mediana. En este caso son 34 años. Supongamos que se borra un dato. En ese caso, creemos los datos aquí: 1, 2, 3, 4, 5 y ya. Entonces tomo 2 de acá, 2 de acá. ¿Y qué me queda en el centro? El 3. Como los datos eran impares, esa sería la mediana. Recuerden, siempre se organizan los datos de menor a mayor y se debe tener siempre presente que si son pares o impares, pues su cálculo va a ser un poco diferente. Pero su interpretación va a ser la misma. ¿Qué quiere decir? Que el 50% de los datos hacia arriba son iguales o mayores a 34 años y el 50% hacia abajo van a ser menores o iguales que 34 años. Otra forma de calcular la mediana es mediante las fórmulas o funciones que nos presenta Excel. La llamamos agregando el más y diríamos mediana de los siguientes datos. Y como pueden observar, nos ha dado 34. En futuros temas, cuando la media, moda y mediana sean iguales, se irán haciendo algunos análisis muy curiosos, muy atractivos y muy útiles desde la estadística inferencial también, que nos va a decir algo sobre eh, qué tipo de distribución pueden tener estos datos. Espero les haya gustado. Gracias.